Pues fue idea de Manuel, así que como fue idea de Manuel, le toca a él explicar cómo nace el dúo. Bueno, yo dedico los últimos 20 años a la composición principalmente, pero yo soy guitarrista, además soy un enamorado de la música con instrumentos originales. Tuvimos un profesor en común de yo, que era Jorge Fresno, ya fallecido. Y en el año, a finales de 2016, compro una guitarra clásica romántica a un luthier y instrumentista fabuloso, nacional e internacional, José Miguel Moreno Aguado, y me entusiasmo con el instrumento y convenzo a una persona que está dedicada a los instrumentos originales en la interpretación con criterios históricos, pero que se ha centrado sobre todo en los siglos XV, XVI, XVII principalmente, a tener un punto en común. Yo que vengo de la composición y que también me gusta la música más antigua, y ella que viene de la música más antigua todavía, ve mi instrumento, se entusiasma también y poco a poco fue creciendo la idea, ¿no? De decir, ¿por qué no empezamos a tocar tú y yo, a hacer dúos con instrumentos originales? En un principio barajamos muchas épocas, pero de momento en nuestro primer proyecto hemos concluido que va a ser el siglo XVIII y XIX. Y además, ¿cuáles son esas características fundamentales? Que tienen que ser con instrumentos originales y con criterios historicistas, es decir, la búsqueda de manuscritos, toda la terminología y la forma de interpretar de la época que podemos deducir y saber, obviamente no podemos ganar ni el tiempo. Y bueno, como Belén es una entusiasta del estudio también de la música antigua en general, pues le fue gustando la idea, le fue gustando y aquí estamos ya para presentarnos al público. La Liga Nocturna es una obra de un compositor del siglo XIX, nació en el XVIII, en el siglo XIX, italiano, llamado Mauro Giuliani, que desarrolló casi toda su carrera en Viena. Y es una obra preciosa de movimientos breves para, guitarra, para dos guitarras. Y además la lira y la guitarra son instrumentos muy emparentados y en el siglo XIX incluso tenemos el arpa lira, que se llama también, que es una especie de guitarra con varios mástiles en forma de lira. Entonces, era perfecto, porque tanto como forma instrumental, la forma que decir del instrumento, la importancia que tenía la lira, como por la obra musical de Mauro Giuliani, encajaba perfectamente con nuestro repertorio y nos gustó mucho, claro, y así se quedó. También es curioso porque desde el siglo XV pues hasta a finales del siglo XIX, pues los compositores de vihuelas, guitarras barrocas, intentaron siempre decir a los estudiantes, a los músicos, que la guitarra era la lira de Orfeo, era el instrumento que de verdad descendía de Orfeo y que era un instrumento absolutamente privilegiado. Y muchas veces en las partituras, en los métodos, en los libros, no venía método para guitarra, sino que venían para la lira como un instrumento absolutamente fantástico, que lo es. Pues yo después de hacer la carrera superior de guitarra, pues me inicié en el laúd renacentista, en diferentes tipos de laudes del Renacimiento. Luego continué con la vihuela y luego pasé al chitarrone o la tiorba, que es un gran laúd que, bueno, que llega a medir hasta un metro ochenta. También he tocado la guitarra barroca y bueno, pues como decía Manuel, son instrumentos hermanos y bueno, tiene su dificultad aprender a tocarlos todos, pero también pues es fascinante ser poliinstrumentista, porque te permite abarcar pues más repertorio, registros, jugar con los timbres en los conciertos donde tanto tocas tú solo como acompañas a cantantes o tocas con otros instrumentos, pero no me había animado con los instrumentos del siglo XVIII y XIX hasta que me lo propuso Manuel. Y entonces, bueno, pues empecé a investigar, a interesarme, también a hablar con José Miguel, que aparte de ser nuestro luthier, también ha sido profesor mío. Y bueno, pues al final, como Manuel, me compré una guitarra clásica romántica, una guitarra de finales del siglo XVIII y también ahora estoy con este instrumento. Y en mi caso también soy guitarrista, estudié como Belén en el Conservatorio Superior de Música de Madrid. Y
Y posteriormente es que me centré tanto en la composición que como decía yo, utilizaba más el piano a veces que la guitarra para, sobre todo para componer. Y justamente hace unos pocos años pues compré este instrumento, así que nos enseñamos ambos. Este es el que me compré yo, que es una guitarra modelo vienés. Como os podéis fijar, pues el clavijero es diferente. La caja también es bastante más estrecha. La caja es original, en este caso, de arte de mediados del siglo XIX en Viena. Y con una sonoridad que sorprende, porque a pesar de ser mucho más pequeña que una guitarra modernizada, podemos decir, el sonido es bastante ampuloso, amplio y sobre todo tiene un color muy diferente al moderno y al mismo tiempo más penetrante. Y el caso de la guitarra de Beren, pues la puedo explicar ella, es un modelo francés. Esta guitarra es una guitarra que está copiada de una guitarra original de 1790 que se llama Petit Lané y tiene la peculiaridad que le ha añadido José Miguel, que es una guitarra de 7 cuerdas. No sé si se viene en el vídeo, me lo dice esta manera, pero tiene las 6 cuerdas normales de la guitarra, más más. Bueno, pues había una búsqueda de que la guitarra tuviera más cuerdas y que generara más armónicos. Y bueno, como dice Manuel, pues tiene un sonido pues, muy potente. Instrumentos que tienen un sonido maravilloso y diferente, lo que hace que la música de esa época tocada con estos instrumentos que son copias de los de la época tenga un color distintivo que el público percibe perfectamente. Esto es algo nuevo, algo nuevo que se inspira en el pasado. Para estos instrumentos hay que contactar con un luthier especializado que haya investigado en estos instrumentos, lógicamente. Hay un proceso evolutivo muy interesante desde los primeros luthieres que se basa muchas veces, en muchos casos, sobre todo en la música más antigua, pues en cuadros, en esculturas, en tratados, etcétera. Y el caso este es bastante más sencillo. Hay muchísimos ejemplos todavía vivos de guitarras de esta época. Ya tenemos ejemplos originales, con lo cual un buen luthier, que en este caso no es por nada, pero quizás sea el mejor el que tenemos nosotros, el mejor a nivel mundial, no digo a nivel nacional, es José Miguel Moreno Aguado, que es más famoso por ser instrumentista, uno de los grandes instrumentistas de zona cruzada con criterios históricos y instrumentos originales, pero que como luthier yo creo que no tiene comparativa en este tipo de instrumentos. Y ha sido sencillo, es decir, ya hay luthieres que lo hacen, ya hay personas que llevan tocando instrumentos originales y hemos contactado con el mejor y hemos comprado instrumentos casi insuperables, yo creo. Sí, que coincido con Manuel que José Miguel, aparte de que es un gran luthier, es un gran intérprete, con lo cual él todas las guitarras que construye las toca. Entonces, de verdad sabe las posibilidades sonoras de los instrumentos, porque hay muchos violeros que son muy buenos, pero que no tocan. Entonces, claro, no captan determinadas cosas que un instrumentista pues percibe perfectamente. Y luego, aparte de ser un gran intérprete, es un gran investigador. Entonces, él conoce los instrumentos originales que ha buscado por todo el mundo, ha estudiado los métodos, los tratados, los planos y también ha trabajado en equipo con otros grandes violeros como son Lourdes Soncilla o como con José Ángel Benito, con lo cual pues sabe muchísimo. O sea, la vihuela es un instrumento maravilloso. El chitarrone, la tiorba es espectacular. La guitarra romántica es maravillosa. Lo que pasa que depende, a lo mejor en un determinado momento estás investigando sobre la música que se hizo en París en el siglo XIX, pues entonces tienes que trabajar con la guitarra romántica. Si estudias la música que se hizo en España a principios del siglo XVI, pues tienes que coger la vihuela.
si quieres estudiar la música italiana del siglo XV, pues tienes que coger el laúd renacentista. Entonces, dependiendo del repertorio o donde pongas tu foco de investigación, pues ahí va a ser el instrumento que tú necesites. O sea, va en función de lo que investigues y del repertorio que quieras sacar a la luz. Y además, yo quiero añadir una cosa, que obviamente todo el mundo en esta época empieza a estudiar música con instrumentos modernizados, es decir, que han evolucionado en función de las nuevas necesidades musicales de cada periodo. Pero es curioso como en esa evolución se han perdido cosas muy importantes pues en siglos pasados. Cuando uno toca un instrumento como este, por ejemplo, lo primero que nota es la naturalidad con la que se interpreta la música escrita en 1811, que con una guitarra modernizada se pierde porque resulta más tensa la cuerda, el mástil más grueso, y entonces dices, Dios mío, ¿cómo este guitarrista podía poner estas posiciones tan complicadas? Y resulta que simplemente con un mástil más pequeño, menos tensión, y no necesariamente menos sonido, incluso con más sonido, la música se interpreta muy naturalmente. Y entiendes el por qué cosas que cuando tenías 20 años y tocabas con un instrumento, digamos, modernizado, te costaba tanto y ahora te cuesta tan poco. Claro, la guitarra necesitó evolucionar pues, para nuevas técnicas, para muchos golpes, para sonidos muy poderosos y necesitaba tener cada vez más tensión. En esa evolución, claro, pues han perdido detalles de músicas del pasado. Y eso sucede no con las guitarras, sucede con los pianofortes. Un Steinway es maravilloso, pero con un instrumento de 1780 descubres un Mozart más detallista, con un color diferente, las tensiones de las cuerdas son diferentes también en los instrumentos frotados, como el violonchelo, el violín. Es muy interesante. Cuando uno se mete en el mundo de los instrumentos originales, te das cuenta de por qué se hacían determinadas cosas con ese instrumento que con el instrumento ya modernizado, pues tienen menos sentido. Bueno, ahora la verdad que con Internet facilita mucho las cosas, porque claro, hay una cantidad de... Los primeros musicólogos que empezaron a investigar pues necesitaban viajar muchísimo, ir a grandes capitales europeas, buscar en bibliotecas, y ahora esas bibliotecas las tienes en Internet y con tu carnet de investigador, pues telemáticamente puedes acceder a fuentes increíbles, a manuscritos, o sea, es bastante, o sea, requiere muchas horas de trabajo, pero lo puedes hacer desde casa. Y a veces sí que puedes tener que realizar un desplazamiento en concreto, porque a un determinado manuscrito no te lo puedan enviar por correo electrónico, no puedas acceder a través de una cuenta, pero desde casa, trabajando desde Internet, con tu carnet de investigador, evidentemente pues, puedes acceder a muchas fuentes y manuscritos. A mí me encanta este proyecto porque partimos de un tronco común, es decir, nosotros éramos de jóvenes compañeros, estudiábamos guitarra en el Conservatorio de Cuenca, luego estudiamos en el Conservatorio Superior de Madrid. Luego, las carreras de ambos se van por caminos absolutamente antagónicos. Ella investiga la música antigua, yo me voy a la composición. Y desarrollamos una carrera, ella como instrumentista, una carrera muy amplia, con bastante discografía, con grupos como la Negrezza, por ejemplo, dedicado al barroco, incluso, ¿cómo se llama la reaccionista que tienes antes? ¿Sácara? Sácara para la música del Renacimiento. Y yo, mientras tanto, pues voy estrenando obras, gracias a Dios, en muchas partes de España y del mundo. Y yo creo que eso, a la hora de ensayar, yo creo que nos está viniendo muy bien, ¿eh? Porque tenemos un lenguaje común que nos entendemos y al mismo tiempo venimos de mundos muy diferentes. Ella ve el siglo XVI y XIX como claramente desde la evolución de lo anterior, y yo quizá lo veo desde más del siglo XX, ¿no? Y el enlace es, yo creo que de momento perfecto. Estamos empezando, lógicamente, pero nos enriquecemos desde perspectivas muy diferentes. Estoy de acuerdo con lo que dice Manuel, que la verdad que el dúo funciona muy bien, porque primero hay ganas de trabajar, eso no lo encuentras muy a menudo, o sea, por parte mía y por parte de Manuel, o sea, pues hay que hacer un vídeo, pues lo hacemos, hay que grabar, pues grabamos, hay que ensayar, pues lo que haga falta. Y entonces eso, pues realmente se nota cómo evolucionamos y cómo trabajamos.
Y luego pues también hablamos mucho y pues debatimos, oye, pues a mí esto no me gusta, pues a mí esto sí me gusta, pues yo creo que esto se justifica por esto. Vale, pues vamos a probarlo, ¿no? O sea, siempre, entonces al final pues llegamos a un punto en común. Y bueno, mi trabajo siempre ha estado centrado respecto a la pregunta anterior en la docencia, en la interpretación y en la investigación. Ahora estoy muy centrada en la elaboración de mi PCM sobre la investigación de la vihuela, pero la verdad que también pues estudio mucho la historia de la cuerda pulsada y la verdad que me viene muy bien porque le cuento muchas cosas a Manuel que luego aplicamos, ¿no? En nuestros ensayos. Entonces, bueno, pues es una experiencia muy enriquecedora la que estamos teniendo. Pues mira, ensayamos mínimo 2 días a la semana. Y si, por ejemplo, tenemos algo importante que hacer, pues si hace falta, pues ensayamos más. Nuestros ensayos han sido hasta el confinamiento y, bueno, envío un agradecimiento al equipo directivo de la Escuela de Música de Cuenca y la Escuela de Música de Cuenca, que nos han facilitado todo para que nosotros pudiéramos allí ensayar cuando necesitáramos. Y la verdad que han sido amabilísimos. Y bueno, en el confinamiento no hemos podido ensayar y ahora pues bueno, ensayamos en casa, en nuestras casas, cuando podemos. ¿Y cuándo nos vais a poder escuchar? Pues tenemos previsto hacer un concierto en el auditorio a finales de septiembre sin público que se grabará y que luego que se emitirá por YouTube cuando los técnicos del auditorio cuelguen el vídeo. Y este jueves hemos pedido permiso para hacer un vídeo promocional en la Casa Zabala, que lo haremos esta misma semana. Y bueno, también nos gustaría, si es posible, hacer un concierto allí. Lo que no sabemos es si podrá ser con público, sin público. Estamos un poquito a la expectativa de las circunstancias sanitarias, pues como todo el mundo. Pero vamos, nosotros deseando tocar. Pues es para todo el mundo y yo diría que también que es una invitación a la gente curiosa, que quiera escuchar cosas distintas, que hasta el momento no haya escuchado, que quiera escuchar tanto el programa que estamos trabajando ahora se llama La guitarra de Beethoven, porque Beethoven, que bueno, pues todos lo conocemos por sus sinfonías y por el piano, estuvo muy vinculado a la guitarra, tuvo amigos íntimos guitarristas y queremos resaltar en el programa pues esa vinculación de Beethoven con la guitarra. Tocamos una transcripción de una sonata suya para 2 guitarras, que era muy habitual hacerlo en la época, y alrededor de él pues incluimos a compositores que fueron muy importantes a principios del siglo XIX, tanto en París como en Viena, pero que son desconocidos del gran público. Entonces, pues invitamos a gente curiosa que quiera escuchar a compositores canónicos como Beethoven o Schubert y que quiera conocer la historia de la guitarra a principios del siglo XIX y a compositores desconocidos que tuvieron vinculación con estos compositores canónicos y que fueron muy importantes en la época. Y es música muy fresca, muy viva, muy alegre, sorprendente, que cualquiera que venga, aunque no tenga conocimientos musicales, le va a gustar, está garantizado. Sí, aparte siempre le damos un toque pedagógico, ¿no? Es decir, intentamos explicar el porqué de cada cosa. Y va a ser sorprendente, sí, porque aparte este sonido no se encuentra en nuestro país, yo creo que no se encuentra en ningún sitio. Es decir, un dúo de guitarras con estos criterios historicistas no lo vas a encontrar y a nivel europeo muy pocos casos. El color del concierto que ofrecemos, la sonoridad, además del repertorio tan bonito, lo hace muy especial y lo puede ver todo el mundo, los chicos más jóvenes, la gente más mayor, es muy interesante. No es mucho, de verdad. Pues, estamos en un mundo un poco peculiar donde si salimos un poquito de la música de consumo, pues hay que hacer un esfuerzo. Es como la literatura, es como tantas cosas.
¿Qué es un esfuerzo? Sí, es el esfuerzo de conocer algo que no conocemos y ya está, es simplemente eso. Pero la gente que no piense que va a escuchar algo tremendamente difícil de entender, no, no. Tanto en cuestiones melódicas son sugerentes, las armonías son preciosas. Hay además, tenemos 100 años de margen en este primer programa, tocamos música desde finales del 18, 1770 y tanto, que son las obras de Giacomo Merchi, hasta las obras de Merz, que son de 1840 más o menos, ¿no? Tenemos ahí como 60 años de música de Strung Down, de estilo galante, hasta música puramente romántica. Es decir, que ofrecemos un viaje sonoro también. Y es música bella y música fácil de entender. No tiene grandes complejidades, pero al mismo tiempo, claro, necesita de la parte activa del oyente, pero eso es como todo, como cuando vamos a un concierto de cualquier tipo de música que se salga de los cánones de lo puramente comercial de ese momento. Yo siempre digo que hoy en día el heavy metal es transgresor, porque ya está fuera de moda, entonces ya mucha gente joven no termina de entenderlo porque ya está fuera de época, ¿no? Pues hombre, si salimos un poquito de nuestra reducidísima época que es este año, y eso lo puede hacer millones de personas, claro que lo entiendo y claro que le va a resultar sugerente y atractivo. Nada, pues agradecerte la oportunidad que nos has dado porque es verdad que nosotros trabajamos mucho, pero también necesitamos colaboradores que difundan y que divulguen el trabajo que nosotros estamos haciendo. Entonces, pues es una maravilla que haya gente del mundo de la comunicación que esté interesado en divulgar la buena música y te lo agradecemos mucho.